Buenas noches, días, chicos. Les voy a explicar en este pequeño tutorial los conceptos básicos de derivadas de nuestra materia de análisis derivativo de funciones. Empezando, vamos a ver o vamos a trabajar lo que es en nuestro plan de estudio en la unidad 2, representación de la derivada como función. Deberíamos de trabajar en un inicio lo que es máximos y mínimos de las funciones lineales y no lineales, pero me gustaría que primero aprendiéramos a entender el concepto de derivación antes de pasar a lo que son las gráficas y su interpretación. Veamos aquí, en este mapa conceptual de análisis derivativo de funciones, lo que es la función, la descripción, las gráficas y la tabulación, lo trabajamos con respecto a la unidad 1, que de hecho lo estuvimos viendo reiteradas veces en el salón de clases hasta que se hartaron. En la segunda parte estamos hablando de lo que es la razón de cambio promedio y pendiente y lo que es la razón de cambio instantánea. Todo esto trabaja en distintas maneras lo que es la razón de cambio promedio y la razón de cambio instantánea, el concepto de derivada, solo que en una sección lo manejamos como lo que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Y en la razón de cambio instantánea vemos que con el límite y la regla de los 4 pasos podemos llegar a lo que es la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, no entraremos en detalles de aquí, trabajaremos en esto, solamente en lo que es la cuestión conceptual. La razón de cambio promedio. Habíamos definido la razón de cambio promedio de una ecuación de la recta como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, supongamos que tenemos esta función cuadrática. Entonces, estamos estudiando del punto 1 y nuestro delta x es, a ver si lo puedo bajar un poco, y nuestro delta x va a ser aproximadamente de 1 a 2, que sería entonces este delta x como un 1.25. Y aquí nuestro delta x va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, la recta que estamos buscando es esta. Si nos damos cuenta por los dos cortes que tiene, es una recta secante a lo que es nuestra función y nosotros necesitamos lo que es una recta tangente. Ahorita vamos a profundizar sobre eso de la recta secante y la recta tangente. Entonces, supongan que aquí igual tenemos una diferencia de y2 menos y1 de lo que es el valor de 1 y el valor 2 menos el valor 1 de 1, 2, de 3. Y la recta, como podemos ver, es otra con una distinta pendiente a la anterior. Ahora supongamos que tenemos esta línea recta y tenemos lo que es esta ecuación, esta línea recta. Como podemos ver, las tres rectas son totalmente diferentes a las anteriores. Y aquí el valor que estamos manejando es de 1 a 1.44 aproximadamente. Y la diferencia entre este valor es 1. Si nosotros dividimos lo que es el valor de y, la diferencia de y2 menos y1 entre x2 menos x1, esta diferencia es 1, 2, 3, 4. 4 entre 1.25, mi pendiente debe ser igual a 3.2 aproximadamente. Si ustedes tienen aquí una diferencia de 1, 2 y 3, que sería y2, entre la diferencia de x2 menos x1, esa diferencia va a ser 1, 3 sobre 1, pues tu pendiente aquí debe ser de 3. Y en este caso, tu pendiente debe ser igual a 2.25, porque vamos a hacer la diferencia de 1 sobre 0.44 aproximadamente. Ahora, hablando de la razón de cambio instantánea, esta razón de cambio no es más que la derivada. Cuando ese delta x se hace muy pequeñito, estamos hablando del concepto de derivación. Entonces, veamos aquí. Estamos ya haciendo una búsqueda más refinada entre el valor de 1 a 1.2 y aquí de 1 a 1.4.
Esto es mi x más delta x y aquí es mi f de x más delta x, que sería esta parte. La siguiente sería x y la otra es f de x. Y es lo mismo, es la diferencia de esto entre esto. Pero pensando que ese límite va a ser cuando delta x tienda a 0. Aquí de la misma manera. Esto es mucho más chiquitito y esto es mucho más pequeño. Entonces, esta diferencia, que sería entre estos dos valores, sobre esta diferencia, me debe dar lo que es el concepto de derivada. Y entonces estamos hablando de razón de cambio instantánea, a diferencia de que anteriormente podíamos manejar valores más grandes y estos serán razón de cambio promedio. Hablamos sobre la definición del concepto de derivada. Como habíamos dicho, la derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Tenemos esta gráfica y si nosotros buscamos la derivada en este punto, va a ser la pendiente de esta línea recta. Si nosotros tenemos la derivada en este punto, va a ser la derivada en punto 5, va a ser la pendiente de esta recta. Si nosotros tenemos esta gráfica, va a ser la derivada aproximadamente en el punto que está tocando lo que es la función, y en esta otra también estaríamos viendo otro punto donde estábamos tocando lo que es la función. O sea, cada recta va a tener una pendiente que va a estar aproximándose en el punto que está tocando lo que es la función de la recta. Y esto es lo que viene siendo nuestra derivada. Lo que varía en y sobre lo que varía en x, pero en unas razones de cambio muy pequeñitas, a lo que le vamos a llamar diferenciales. También podemos definir lo que es la derivada con la regla de los 4 pasos, como mostrábamos en nuestro esquema principal. La derivada, en nuestro mapa conceptual, perdón. La derivada de una función también se puede obtener como el límite del cociente de los incrementos, es decir, vamos a la función x más delta x menos la función inicial entre delta x. Y ese límite debe funcionar cuando ese delta x tiende a 0. Entonces el procedimiento es el siguiente. Se da un incremento en delta x de la variable independiente x. Se da esta diferencia de x a x más delta x. Y esta diferencia le vamos a llamar delta x. Ahora vamos a obtener la diferencia entre f de x más delta x menos f de x. Entonces es esta diferencia ahora lo que estamos buscando. La siguiente es, se obtiene el cociente de los dos incrementos. Dividimos los dos, lo que habíamos estado haciendo, dividíamos las variaciones en y sobre las variaciones en x. Y al final se calcula el cociente de estos incrementos buscando que ese delta x tienda a 0. Y eso va a proporcionar el concepto de la derivada, que no es más que esto. El ejemplo del caso cuadrático. Sea la función x cuadrada, se da un incremento delta x a la variable independiente. Entonces, donde diga delta x, vamos a poner x más delta x. Entonces va a quedar esa función que es igual a x más delta x al cuadrado. Se obtiene el incremento correspondiente a la función, es decir, vamos a hacer la diferencia al valor, a la función más el incremento menos la función inicial. Entonces el valor más el incremento menos la función inicial. La siguiente es obtener el cociente de los incrementos. Como ya tenemos esta diferencia, ahora la vamos a dividir entre el delta x. La última, se calcula el límite del cociente de los incrementos y esto proporciona el concepto de la derivada. F de x, derivada, lo tenemos como lo habíamos representado. Ahora es resolverlo. Como esta parte es un binomio al cuadrado, lo desarrollamos x cuadrada más el doble del primero por el segundo más 2x por delta x más el cuadrado del segundo menos la función inicial que era x cuadrada. Entonces, como x cuadrada menos x cuadrada son iguales, pues se cancelan
y entonces nos queda reducida ese límite hacia estos datos. 2x por delta x más x cuadrada, pero vemos que aquí tenemos un factor común, entonces lo factorizamos. Delta x por 2x más delta x sobre delta x. Como estos dos son iguales, es como multiplicar y dividir sobre lo mismo, entonces nos debe dar 1. Pues también los cancelamos. Esta vez no porque nos dé 0, sino porque esa división da 1. Entonces ese límite va a quedar como el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Lo podemos ver de esta manera. Y ahora aplicamos este delta x. Si esto vale 0, entonces nos debe quedar 2x. Ahora vamos a evaluar esa función o esa derivada cuando x vale 1. Entonces cuando x vale 1, esa pendiente me debe dar igual a 2. Si lo analizamos con esta gráfica, podríamos ver estos valores. Supongamos que x1 vale 1 y x más delta x valga 1.2. De 1 a 1.2 vamos a tener un incremento de 0.2. Y de aquí podríamos decir que nuestro incremento es de 1.4 a 1, va a ser de 0.4. 0.4 sobre 0.2. Tenemos, utilizando el concepto de pendientes, que mi pendiente es igual a 2. Entonces, si observamos estas dos cosas, ya sea por pendientes o por derivada de 4 pasos, debemos encontrar lo que es el mismo valor. Pues muchas gracias por su atención, chicos. Espero que este video les sirva para que puedan comprender bien lo que son los conceptos de derivación.